Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar hoy el módulo 7 de Historia de los Bautistas y hoy vamos a hablar de los primeros bautistas en este continente, en América. Pero primero, como siempre, vamos a Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la bendición de poder estudiar esta clase, conocer nuestros antepasados espirituales, para apreciar más, Señor, el precio que otros han pagado, para tener la libertad religiosa que ahora nosotros tenemos, y ver también, Señor, que tu palabra no ha dejado de alumbrar. La verdad siempre ha sido sostenida en algún lugar por algún grupo de hijos tuyos fieles a ti, fieles a tu palabra, y eso es lo que nosotros queremos ser, Señor. Así que pedimos que nos ilustres, nos instruyas y nos guíes, Señor, como siempre, no solamente en esta lección, en este estudio, sino a través de nuestro andar contigo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, los ingleses peregrinos, como ustedes saben, buscaron la libertad de religión en América, y es verdad, muchos de ellos buscaban simplemente una vida mejor en el Nuevo Mundo. América había sido descubierto no hacía mucho y empezaban los españoles, portugueses y otros a colonizar algunas partes de América. Pero los ingleses, peregrinos ingleses, llegaron a las costas de América, y hay que entender que los americanos entienden América como su país, y de ahí que nosotros les llamamos a ellos también americanos, aunque es una mala aplicación del término, porque América es todo el continente y americanos somos realmente todos. Pero, en fin, así se usa la terminología. Y estos ingleses, pues, y algunos otros europeos, como vamos a ver, vinieron a Estados Unidos buscando esa libertad religiosa. La fecha exacta no se sabe, pero el gobernador Winslow escribió sobre los bautistas en 1646. Tenemos viviendo entre nosotros, no algunas de nuestras iglesias, de esa persuasión. Cotton Mather declara que muchos de los primeros que se asentaron en Massachusetts eran bautistas y buscaban tanto la santidad, velaban y eran un pueblo celestial como cualquier otro, quizá en todo el mundo. Estos ingleses llegaron, como ustedes saben, a las costas de Plymouth. Nosotros, mi esposa y yo, hicimos un viaje hace un par de años y estuvimos ahí en este lugar. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de ese barco famoso, el Mayflower, en el que se embarcaron y donde llegaron los primeros peregrinos a asentarse en las costas de Plymouth. Sufrieron mucho, es una larga historia, pero ahí venían, la gran mayoría eran creyentes buscando libertad religiosa. Como no la encontraron allí, Rogelio o Roger Williams huyó en 1630 a Norteamérica bajo la persecución del arzobispo Law de la iglesia anglicana en Inglaterra. Primeramente se estableció allí en Plymouth, pero después se fue a la ciudad de Providence, y eso es ahora en el estado de Rhode Island, aquí en los Estados Unidos. Y Roger Williams llegó a Plymouth en 1631, y cuando él llegó no era bautista todavía, pero sí creía en el bautismo por inmersión, rechazaba el bautismo infantil. La iglesia de Plymouth dejó de tener comunión con él por tener inclinaciones anabautistas
Y el nombre Anabautista en este tiempo tenía una connotación muy negativa por la revuelta de Munster y la guerra de los campesinos. Entonces Williams y otros creyentes huyeron a Massachusetts, a Providence, buscando esta libertad religiosa. Algunos ya eran bautistas desde Inglaterra, otros adoptaron aquí las creencias de los bautistas. Para 1638, Ezekiel Holliman bautiza a Roger Williams y luego Williams bautiza a Holliman, lo que significaba por esta acción de que ellos estaban renunciando y repudiando el bautismo anglicano y el bautismo infantil y que la gran mayoría aún de los peregrinos tenían. Y junto con otros 10 creyentes comienzan la iglesia en Providence, que es conocida como la primera iglesia en América. En este viaje que les cuento, mi esposa y yo pudimos estar no solamente en el lugar donde llegaron los primeros peregrinos a América, sino que estuvimos en el edificio ya que sigue todavía en pie de la primera iglesia bautista en Providence, Rhode Island. Aquí ustedes pueden ver algunas de estas fotografías. Yo las tomé. Aquí ven, por ejemplo, una fotografía que existe dentro del mismo edificio tomada, un cuadro tomado y puesto ahí dentro de los mismos pasillos de la iglesia. En estas fotografías ustedes pueden ver cómo se ve la iglesia actualmente. Afuera en la iglesia existe esta placa que dice la primera iglesia bautista fundada por Rogelio Williams en 1638, que es la iglesia más antigua bautista en América y es la iglesia más antigua también en el estado, y da la fecha de cuando el edificio fue erigido, que fue en 1753, porque obviamente cuando la iglesia comenzó no tenían este edificio tan hermoso. Aquí también ustedes pueden ver la placa de cuando la iglesia fue constituida en marzo de 1638. Aquí pueden ver ustedes una copia, una foto que está también en los pasillos de la iglesia de cómo era el lugar de reunión. Yo tomé fotos aquí de esta iglesia. Mi esposa me tomó esta fotografía estando yo en el púlpito. Mucho me hubiera gustado poder predicar desde ese púlpito. No fue así. Desafortunadamente no creo que mi predicación pudiera ser bienvenida. Pero aquí están estas fotografías que demuestran cómo está el edificio actualmente. El edificio en sí ya no se utiliza tanto porque la iglesia ha venido a menos. Hay muy pocos miembros ahora. La iglesia pertenece a la Convención Bautista del Norte, que es muy liberal, y se reúnen en el sótano. Aquí en esta fotografía que ustedes ven, estamos en un servicio dominical ahí en la iglesia y conocimos allí a uno de los descendientes de Rogelio Williams, y él nos dio un poquito más de historia. Por lo menos damos gracias a Dios que la simiente, la semilla de la fe ha continuado. Este hombre, no recuerdo su nombre, pero nos relataba que ellos mantienen un récord, un registro de todos los descendientes de Rogelio Williams en América, y ya pasan más de 1 millón. Una cosa curiosa es que este hombre sigue como uno de los pocos descendientes de Rogelio Williams como miembro de esta iglesia. Bien, también hay otra iglesia que se disputa la antigüedad y el título de ser la primera iglesia en América, que es una iglesia en Newport. Nosotros también visitamos esa iglesia. Esta iglesia fue establecida por John Clark y otros, y fue establecida en 1639.
Aquí pueden ver unas fotografías. Desafortunadamente nos alcanzó la noche y tomé estas fotografías que no son de la mejor calidad en la oscuridad. Y es la United Baptist Church, establecida, según dice la placa, en 1638. Bien, después de esta iglesia, también John Miles fundó una iglesia en Swansea en 1662 con bautistas galeses, y otra iglesia más fue fundada en 1665 en Boston también. Ahora, el progreso de los bautistas en todas las colonias de la Nueva Inglaterra al principio fue muy lento. En 1662 se organizó una iglesia en Kittery, Maine, y que entonces parte de la colonia de Massachusetts, pero tanto la molestaron con multas y prisiones que fue dispersada. Algunos de sus miembros se mudaron a Carolina del Sur y organizaron lo que ahora es la primera iglesia bautista de Charleston. Y hacia fines del siglo XVIII se establecieron algunas pocas iglesias en Nueva Jersey, en Nueva York, pero el grupo creció más. El grupo que creció más fue el de Filadelfia, donde se comenzó una asociación de iglesias. Ahora, la razón de que no progresaban las iglesias bautistas es porque todavía en las nuevas provincias de la recién naciente nación de los Estados Unidos, traía todavía el gobierno episcopal, que era una iglesia estatal. El gobierno y la iglesia dominaban y controlaban el ámbito religioso, y no había libertad religiosa, a pesar de que todos ellos habían venido a América buscando libertad religiosa. Había libertad religiosa para ellos, pero no la concedían a nadie más. Y es por eso que Rogelio Williams y otros tuvieron que emigrar a diferentes partes. Ahora, hemos tratado este tema, pero tenemos que hablar más todavía de esto. Los bautistas no comenzaron con Rogelio Williams, y ya dijimos que tampoco con John Smith. Y hay varias razones para esto, porque aunque Rogelio Williams sí fue un campeón de la libertad religiosa o libertad de conciencia o del alma, como le llamamos nosotros, él no fue bautista por mucho tiempo. Su celo por dejar ese cautiverio religioso en la Nueva Inglaterra, de la cual huyeron muchos como él a América, lo hizo huir de Massachusetts a Providence, y están bien cerquita, allí Plymouth, Massachusetts, y brincando bien cerquita, ahí está el estado de Rhode Island, y muy cerca está la ciudad de Providence, donde él y otros formaron una iglesia bautista, la primera iglesia bautista que ya señalamos. Antes de formar la iglesia, lo único de bautista que tenía Williams era su convicción de la libertad religiosa. Y él es un héroe de la libertad religiosa, pero no es el fundador del movimiento bautista, que él creía también la separación de iglesia y el Estado, y por supuesto el bautismo por inmersión de creyentes adultos, no de niños. Bancroft, el historiador de Estados Unidos, dice esto de Williams: él fue la primera persona en la cristiandad moderna en afirmar en su plenitud la doctrina de la libertad del alma. Entiendan por esto libertad de conciencia, libertad religiosa. La igualdad de opiniones ante la ley. Williams no permitía persecuciones de ninguna opinión, de ninguna religión, dejando la herejía ilesa por la ley y la ortodoxia sin protección de los temores de estatutos penales. Si Copérnico fue tenido en perpetua reverencia porque en su lecho de muerte publicó al mundo que el Sol es el centro de nuestro sistema, si el nombre de Kepler es preservado en los anales de la excelencia humana por su sagacidad de detectar las leyes del movimiento planetario, si el genio de Newton ha sido casi adorado por diseccionar un rayo de luz y pesar cuerpos celestes en una balanza,
que haya para el nombre de Rogelio Williams por lo menos un humilde lugar entre aquellos que hicieron progresar la ciencia moral y se hicieron benefactores de la humanidad. Esto lo dice Bancroft en su History of the United States. Y esto está citado por nuestro autor John T. Christian. Y Williams, aunque sí profesó la fe cristiana, solo fue por unos cuantos meses. Nos dice, por ejemplo, Anderson en su segundo volumen. Lamentablemente, Rogelio Williams, como él lo llama, Rogelio Williams, fue bautista poco tiempo. Como su predecesor, Juan Smythe, cayó en el error romano de la sucesión apostólica. También Beder dice acerca de Williams: Williams era uno de los hombres más erráticos y veleidosos de su tiempo, y pocos meses después llegó a la conclusión de que su bautismo administrado por uno que no había sido bautizado de una manera ordenada no era un bautismo válido. Se retiró de la iglesia y por el resto de su vida no estuvo unido a ninguna corporación religiosa, titulándose a sí mismo un buscador. Esto lo dice Beder en su breve historia de los bautistas hasta 1900, página 164. De modo que no se le puede atribuir a Williams ni que fue un fiel bautista o que inició la denominación bautista, ni que él trajo la iglesia bautista a América, pero sí dejó un legado por ser un defensor de la libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado. Ahora, los bautistas americanos no comenzaron con Williams. Hay evidencias de que ya había bautistas antes que él. Las iglesias americanas estuvieron compuestas por miembros de bautistas que venían de Inglaterra, de Gales y de otras partes de Europa. Por ejemplo, J.P. Tustin nos dice: desde los inicios de los asentamientos de las colonias, multitudes de ministros y miembros bautistas que venían de Europa se asentaron en diferentes partes de este continente, cada uno llegando a ser un centro de un círculo independiente donde quiera que se plantaron. Es un hecho conocido por todos que muchas de las iglesias bautistas en este país, Estados Unidos, derivan su origen de las iglesias bautistas de Gales. Esto lo dice Tustin en su discurso dado en la dedicación de la iglesia y sociedad bautista en Warren, Rhode Island. James D. Knowles dice también: la primera iglesia bautista formada en el presente estado de Massachusetts es la iglesia de Swansea. Su origen data de 1663, cuando el reverendo John Miles vino de Gales con un número de miembros de una iglesia bautista que trajeron con ellos sus registros. Pues bien, ahí vemos entonces cómo diferentes corrientes, grupos de bautistas vinieron a América de diferentes partes de Europa. Bien, ahora vamos a hablar del crecimiento de los bautistas en América. Los bautistas se empiezan a esparcir a otros estados en el siglo XVIII. Por supuesto, llegan a la costa este de América, pero de ahí poco a poco empiezan a avanzar junto con toda la población, conforme el comercio, los negocios van creciendo, la población va creciendo y se va extendiendo cada vez más hacia el oeste. La iglesia anglicana, por ejemplo, que es la iglesia episcopal, se estableció por ley en los primeros estados. Como dije, esta era la iglesia gobernante, la iglesia estatal. Por lo tanto, los bautistas tuvieron que extenderse a Maryland, a Virginia, a Kentucky, a Tennessee, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Y luego de ahí se extendieron más lejos a Illinois, Ohio y hasta Miami, Florida. Estos inmigrantes, junto con más inmigrantes de Europa, se establecieron buscando y disfrutando la libertad religiosa, como hemos dicho. Pero desafortunadamente los cristianos bautistas también fueron influenciados y mermados por la mundanalidad que paralizó a la mayoría de las iglesias. Para el siglo XVIII hemos escuchado de los grandes mensajes y la gran obra de avivamiento de Jonathan Edwards y de George Whitefield.
a quienes Dios usó grandemente en este siglo para traer un avivamiento a la obra en general, no solamente a los bautistas, a la obra en general. El cristianismo había caído en un sopor, en un adormecimiento, una frialdad espiritual, y Dios usó a estos hombres para avivar la obra en América en esos tiempos. Pero el avivamiento no vino sin oposición. Los bautistas regulares, por ejemplo, que son los calvinistas moderados, que se adherían a sus antiguas prácticas, y los llamados nuevas luces o separados, que seguían los métodos de Whitefield. En el último cuarto del siglo XVIII fue el que vio más crecimiento gracias a la libertad religiosa. Muchos predicadores bautistas pasaron buena parte de su vida como predicadores itinerantes. Luego viene un gran fervor por las misiones y la preparación académica teológica en el siglo XIX. Con la expansión territorial de Estados Unidos bajo Thomas Jefferson, la obra misionera doméstica local en Estados Unidos y la foránea toma auge. Uno de los primeros misioneros fue el reverendo Allen B. Freeman, que en 1833 organizó la primera iglesia bautista de Chicago. Muchos estados del Medio Oriente, Medio Oeste, empezaron a ver surgimiento de obra bautista. En 1845 el reverendo Ezequiel Johnson y el reverendo Esdras Fisher fueron enviados al oeste, al poniente. Y el reverendo O.C. Wheeler fue enviado a San Francisco antes de que surgiera la famosa fiebre de oro, que hizo que mucha gente fuera al oeste a buscar fortuna. En Kansas, en 1854, la obra misionera comenzó, y en Kansas la obra comenzó en 1854. La guerra civil detuvo un poco la obra, pero luego se reanudó y se extendió a Dakota, Colorado, el estado de Washington, Montana, Wyoming y Utah. En 1832 se organizan las sociedades de misiones domésticas. Y para 1896 la denominación bautista tenía 7.470 iglesias y contaba con 581.000 miembros. 581.000 miembros. En 1812, con la ayuda de Adoniram Hudson, se organiza la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras y comenzaron a enviar misioneros a la India. Entre ellos mismo Adoniram Hudson fue misionero. En 1814 se organizó la Convención General de la Denominación Bautista de los Estados Unidos para Misiones Extranjeras. La primera misión establecida por la convención fue la de Birmania. Actualmente el país se llama Myanmar, a donde fue Hudson mismo con su esposa, y él allí tradujo la Biblia al birmanés. En 1844 hubo división entre las iglesias del norte y las del sur por causa de la esclavitud. Los sureños la practicaban y la defendían, mientras que los del norte no. En 1845 se organiza en Atlanta la Convención Bautista del Sur como respuesta a un llamado de la Sociedad de Misiones Extranjeras. Y de aquí se dividen los dos grupos, los bautistas del sur y bautistas del norte, aunque no era una extensión territorial, más bien era por las creencias. Como dijimos, la Convención del Sur favorecía la esclavitud, pero las iglesias tanto del norte como del sur se extendieron por todas partes. Y aunque organizacionalmente los del sur y los del norte continuaron creciendo por separado, básicamente la doctrina era la misma. Los miembros podían transferirse de una iglesia a otra y eran aceptados sin ningún problema. Y las iglesias de una convención tenían plena comunión con las iglesias de la otra convención. Pero para este tiempo, desde principios del siglo XX hasta la fecha, cada vez más se han ido corrompiendo las convenciones. La convención que se ha corrompido más
es la Convención del Norte, es la que ha llegado hasta ordenar ministros homosexuales, ha permitido la boda entre personas gay. Han negado ya por mucho tiempo doctrinas fundamentales como la inspiración de la Biblia, la divinidad de Cristo, el cielo y el infierno literal, etc. En la Convención del Sur existe una pugna por dominar la Convención del Sur. Está partida por la mitad son liberales, la mitad son conservadores, no necesariamente fundamentales como entendemos nosotros el término. Pero ahí está, cuando un presidente de la convención es conservador, la balanza se inclina a lo conservador. Cuando el presidente de la Convención del Sur es liberal, se inclina, por supuesto, la balanza. Eso no cambia las cosas porque la mayoría de las instituciones de la Convención Bautista del Sur pues sigue teniendo esa tendencia hacia lo liberal. Y por lo tanto nosotros creemos que no podemos pertenecer a ninguna de estas convenciones porque por asociación estaríamos condonando su desviación doctrinal. Lo que sí es digno de notar es que la obra misionera que en nuestra Latinoamérica ha sido más hay que darle crédito a la Convención Bautista del Sur, y por eso en los países latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, México, Chile, Argentina, los bautistas han sido pertenecientes principalmente a lo que nosotros conocemos como la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que muchos de ellos son bastante conservadores, pero no fundamentales, ¿verdad? Puesto que a este tiempo simpatizan y conviven con grupos evangélicos, que ahora nosotros llamamos neoevangélicos, que no sostienen completamente la separación y la doctrina fundamental como nosotros. Pues bien, para 1816 se forma también la Sociedad Bíblica Americana por delegados representando 7 denominaciones de cristianos. Esta Sociedad Bíblica Americana es la responsable de la producción de Biblias, que desafortunadamente también es otra rama, otro ministerio que también ha sufrido por la intromisión de falsa doctrina, y lo vemos en la producción no solamente de Biblias corrompidas que usan los textos originales o copias de los textos originales más corrompidos, la familia Westcott y Hort, sino que hasta producen Biblias católicas, promoviendo las Biblias con los deuterocanónicos, que son los libros apócrifos, como los llamamos nosotros. Pero esto surge precisamente en el año de 1816. Luego viene un conflicto entre las iglesias bautistas por la masonería. La masonería es una sociedad secreta y muchos cristianos, no solamente bautistas, pertenecían a la masonería y juraban fidelidad a este grupo secreto y a la iglesia. Y hubo mucha división por eso. Muchos predicadores con justa razón decían que no puede uno servir a 2 señores a la vez, tiene que ser leal a una sola organización, aunque los masones no veían conflicto de su fidelidad a Cristo al pertenecer a la masonería, pero ha habido muchas obras demostrando que no es así, porque no se puede ser fiel, ya que en la masonería hay una hermandad a veces hasta más fuerte que entre los cristianos, y tienen propósitos que no necesariamente tienen que ver con el evangelismo, el avance de la obra de Cristo aquí en la tierra. Bien, esto causó división entre las iglesias en los estados del Medio Oeste entre los años 1826 y 1840,
Y al final la mayoría se declararon en contra de las sociedades secretas en general, aunque su influencia duró hasta mediados del siglo XX. Ahora ya casi no se escucha de cristianos que pertenezcan a esto, pero sí hay incluso rumores de que Abraham Lincoln pudo haber sido masón, o Benito Juárez, quien también vemos que hay evidencias de que él era creyente y era amigo de Abraham Lincoln, pero también hay evidencias de que él era masón. Pero hay que entender su posición dentro del contexto histórico, en un tiempo en donde fue muy popular, especialmente fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En 1827 resurge la práctica de la regeneración bautismal, o sea, de que el bautismo ayuda para la remisión de pecados, con el movimiento de Alejandro o Alexander Campbell y la influencia del reverendo Walter Scott, quienes llegaron a separarse para formar lo que ahora es la Iglesia de Cristo, la cual pues es una secta porque piensan ellos que sin el bautismo nadie puede ser salvo. Entonces eso los califica como una secta por creer en salvación por obras, porque el bautismo, aunque es una buena obra, sigue siendo una obra, y la Biblia nos dice que solamente la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado, no el hecho de obedecer al Señor en el bautismo. Muchos ministerios de educación como la escuela dominical, seminarios, casas de publicación, etcétera, surgieron durante este periodo y la obra bautista avanzó por todo Estados Unidos. Ya en el próximo módulo y último hablaremos específicamente del movimiento bautista entre las iglesias en Latinoamérica, pero ahorita todavía estamos concentrados en los Estados Unidos, en Norteamérica. Ahora hubo muchas divisiones entre los bautistas. Los bautistas descritos en la sección anterior, de los que mencionamos que eran regulares, se separaron de los irregulares. Los irregulares eran los que se inclinaban por la teoría arminiana, que son los bautistas de 6 principios que salieron de la separación en 1639 en Rhode Island de la iglesia en Providence que fundó Rogelio Williams. En 1729, un número de estas iglesias en Carolina del Norte que mantienen doctrinas arminianas se unieron a la asociación, y algunos de estos llegaron a ser después regulares, pero el resto llegaron a ser conocidos como los bautistas del libre albedrío. Del avivamiento bajo Whitefield surgieron los bautistas separados, que luego se unieron a los bautistas llamados de las antiguas luces para formar los bautistas unidos. Luego quedó solamente el nombre de bautista. Los bautistas primitivos eran bautistas que estaban en contra de las misiones, eran en contra de cualquier esfuerzo, eran antiguos y eran de concha dura, les llamaban ellos. Nosotros le llamaríamos de hueso colorado. Y estuvieron fuertes en Alabama, Carolina del Norte, Kentucky y Tennessee. En Tennessee surgió la Iglesia Bautista de Cristo, que eran calvinistas y practicaban el lavamiento de los pies. Y por último, tenemos también los bautistas del séptimo día. Esos también se originaron en Rhode Island, muy independiente del cuerpo inglés del mismo nombre, siendo fundados en Newport en 1871 por un tal Esteban Mumford. Y bueno, la historia es muy amplia. En el siglo XX los movimientos bautistas han tomado diferentes formas, pero ya hemos hablado de los principales cuerpos que existen hasta la fecha. Así que hasta aquí nuestro módulo número 7 de Historia de los Bautistas. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga.